tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. El 7 de octubre del año 2004, hace ya casi 20 años, fue uno de esos días en los que la política se vistió de gala e hizo honor a su aspiración de ser un instrumento para la mejora de la vida de la gente. Aquel 7 de octubre se aprobó por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra ni tampoco abstenciones, la Ley Integral contra la Violencia de Género. El entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que la nueva norma sería un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal. Inmersos ya en el año 2024, 2 décadas después de aquel hito legislativo, si hay una tragedia social cercana, una para la que no tenemos que irnos muy lejos para saber de ella, esa es la de la violencia machista. Una tragedia que altera totalmente la vida de cientos de mujeres y en su caso de hijos e hijas. Una tragedia que no ocurre por casualidad, sino que nos confronta con la realidad de la desigualdad entre mujeres y hombres en su versión más descarnada. A lo largo de esos últimos 20 años, han surgido nuevas leyes y sobre todo se han activado nuevos servicios para atender a las mujeres víctimas en el sistema judicial, en el sistema sanitario y también en el sistema de servicios sociales. Muchos logros de los que tenemos que estar orgullosos y orgullosas. Sin embargo, parece evidente que tenemos que seguir avanzando. Con la intención de conocer nuevas perspectivas, hoy conversamos con Carme Gil. Ella es magistrada de la Audiencia de Barcelona. Y hoy nos habla en calidad de presidenta de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Queremos conversar con ella sobre la mediación y la justicia restaurativa en los casos de violencia de género. Empezamos. Hola Carme, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantada de acompañarte, Iker. Bueno, pues muchas gracias que hayas hecho tiempo en tu agenda. Hoy contamos contigo para tratar un tema que realmente me parece muy interesante, entre otras cosas porque tenemos una realidad que diariamente pues, nos pone ante algo que claramente no funciona, y son las situaciones de violencia machista, sea violencia de género, violencia sexual, otras modalidades donde afecta a miles de mujeres, por desgracia, y también a hijos y hijas. Y en concreto todo lo que tenía que ver con la mediación y la justicia restaurativa, que yo creo que son conceptos que se nos quedan a muchos muy, muy lejanos. La justicia restaurativa algo más cercana en Euskadi por la relación que ha tenido también con el terrorismo y otras violaciones de derechos humanos, pero nos apetecía poder trabajar y comentar hoy esto contigo, porque sabemos que además de tu trabajo como magistrada, pues eres presidenta de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y que te hemos podido escuchar y leer al respecto. Así que la primera pregunta buscaba que nos pudieses contar, para los que no somos expertos y expertas, qué dice primero la normativa en materia de violencia de género y violencia sexual, que en los últimos años ha habido una actividad legislativa importante sobre la cuestión de la mediación. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿En qué situaciones? Bueno, tanto la ley del 2004, llamada Ley Integral contra la Violencia de Género, por lo tanto hace ya casi 20 años, como la 10/22, que modificó o introdujo la Ley de Libertad Sexual, modificó nuestro Código Penal e introdujo toda una serie de normativa también con esta voluntad integral. Ambas leyes prohíben específicamente la mediación en casos de violencia de género y de violencia sexual. La de violencia sexual incluyó el legislador la palabra conciliación. No cabe ni la mediación ni la conciliación. Eso es tal y como tenemos nuestra regulación. Se basan, según las exposiciones de motivos, en el Convenio de Estambul, convenio firmado por todos los países europeos, en los que efectivamente se prohíben los procesos de mediación, pero con un matiz importante, y es que el Convenio de Estambul habla de obligatoriedad. Se prohíben los procesos obligatorios de mediación, cosa que, si me permites, es un oxímoron, porque la mediación nunca puede ser obligatoria, siempre es un proceso voluntario. Pero de esa mano y con la consideración y la valoración de la situación en que están muchas mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, el legislador ha optado por esta prohibición de la mediación. Ajá.
¿En qué se diferenciaría la mediación de la justicia restaurativa? Daríamos como un salto, ¿no? Porque una de las propuestas que os he escuchado es la introducción de la justicia restaurativa, de esta posibilidad también para la violencia de género. ¿En qué se diferenciaría de la mediación? La diferencia es muy clara. Cuando hablamos de mediación es un concepto que no se aplica tal cual al proceso penal o al ámbito penal. Es verdad que se ha utilizado durante muchos años el término mediación penal, pero la mediación es un método autocompositivo de solución de conflictos en los que las partes, con la ayuda de un tercero mediador, pueden llegar a solucionar, a resolver un conflicto en el que están pues, enlazados. ¿Cuál es la diferencia clara? Es que la persona víctima de un delito no está mediando con su agresor ni con el infractor, la persona que ha cometido el delito. No es una mediación como tal, no podemos hablar de un proceso de mediación como tal. Porque he dicho y repito siempre, las víctimas no median con sus victimarios, ¿no? En eso se diferencia. Cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de una serie de metodologías, entre ellas algunas que comparten, ¿no?, todas las técnicas de la mediación, pero que son diferentes. Y la justicia restaurativa lo que trata es de proporcionar espacios de reparación integral a las víctimas, pero también espacios de intervención y responsabilización de los agresores. Es en estos espacios de responsabilización y de reparación donde se trabaja con ambas partes. En algunas ocasiones se puede llevar a cabo un encuentro entre ellos y en otras no es necesario, o se utilizan otras metodologías para cuando el encuentro no es posible, cuando las partes no lo quieren o cuando el facilitador considera que otras metodologías, como puede ser un círculo de personas que integran también representantes de la comunidad, puede ser mejor para ayudar a la víctima a superar precisamente el proceso de victimización y a una reparación plena. Entiendo que una de las de vuestro compromiso y de intentar fomentar el uso de la justicia restaurativa tiene que ver con que veis que hay áreas de mejora o debilidades en lo que sería la actual actuación, al menos en materia penal, en lo que tendría que ver en materia judicial con las víctimas. Quería intentar ahondar con eso. ¿Cuáles son como las áreas de mejora que veis en las que la justicia restaurativa supondría pues un mejor tratamiento, una mejor situación para las mujeres? Efectivamente, desde GEME consideramos que las mujeres tienen derecho a estos espacios restaurativos y que no son de peor condición que las víctimas de otros delitos, ¿no? ¿Cuáles son estos espacios de mejora? Pues claramente se ha focalizado la lucha contra la violencia de género con el instrumento del proceso penal, con la respuesta punitiva. Después de 20 años podemos decir que no solamente no ha descendido la problemática de la violencia de género, sino que nos estamos encontrando que adolescentes que han nacido ya con la ley en vigor están llevando a cabo comportamientos de dominación machista idénticos que los que la ley trataba de evitar y sensibilizar para que no ocurrieran. La respuesta penal tiene sus limitaciones y son claras. Los jueces penales lo que podemos hacer simplemente es aplicar la ley entendiendo qué es lo que ha ocurrido con las pruebas que las partes nos facilitan y dar una respuesta penal que es una pena. Y la respuesta penal solo puede ser una pena y la reparación que se contempla es una indemnización que en muchas ocasiones las víctimas ni siquiera pueden cobrar porque el infractor, el condenado, no tiene capacidad económica para pagar. Bien, ¿qué nos encontramos cuando hablamos con las víctimas de los procesos penales? Pues nos encontramos que nos dicen, oiga, lo he pasado muy mal en el proceso, no me he sentido escuchada, no me he sentido atendida, se me ha tratado de mentirosa. Claro, es que el proceso penal no es sanador, es precisamente lo contrario para una víctima, es un trago amargo, es un trago amargo. ¿Debe ser así? Claro que podemos mejorar el trato hacia las víctimas, siempre mejorable, y los juzgados sabemos que tenemos un amplio campo de mejora en eso. Pero es que el proceso penal no le puede dar a la víctima lo que ella necesita, que es esencialmente un espacio de escucha, un espacio de atención hacia sus necesidades y hacia sus deseos. Es que
Independientemente de lo que ella quiera, el juez, si considera que hay pruebas suficientes, dictará una sentencia condenatoria. Y la sentencia condenatoria pasa, por ejemplo, por una orden de alejamiento, aunque ella no la quiera. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que hacerle caso a lo que dice y dejar de aplicar la ley para dar, digamos, solo la voz a la víctima. Lo que estoy diciendo es que necesitamos otros espacios al margen del proceso penal. Y estos espacios son los espacios restaurativos. En estos espacios, precisamente, lo que se trata es que la víctima sea escuchada, sea atendida y pueda dejar atrás su condición de víctima. Y entonces, eso es lo necesario precisamente para que ella pueda desarrollar su vida de presente y de futuro sin el lastre de lo que ha representado el sufrir el delito. Entonces, esto es esencialmente lo que buscamos los que defendemos la justicia restaurativa también en este ámbito. Creo que te escuchaba en una conversación en la que decías que al final un juez, una jueza, tiene que analizar una serie de hechos y aplicar la ley al respecto. Creo que lo decías evidentemente con unas palabras bastante más técnicas y bonitas que las mías, pero venía una segunda parte que, si no recuerdo mal, decías, bueno, y las emociones se quedan fuera, ¿no? Que me pareció, al escucharlo, por un lado dije, ¿cómo se cae uno del caballo tan tarde? Es que es verdad, en un juicio sobre eso, bueno, salvo en las películas, ¿no? Pero en la realidad los juicios no son así. Claro, y me ponía en la piel, ya no solo de, no me puedo poner en la piel de una víctima de violencia machista, sino de cualquier otro tipo de delito. Y creo que confiamos muchísimo en que van a resarcir todas nuestras heridas, y a veces una de las principales heridas y traumas que dejan los delitos son de tipo emocional, traumático, y donde un juez o una jueza pues le puede tratar seguramente de la mejor manera posible. La justicia puede ser más diligente, puede ser más rápida para que sea justa y ese tipo de cosas, pero entiendo que no tiene que ser fácil para una jueza asumir también este papel en el que ves que, en este caso, una mujer quiere expresar sus emociones y no hay cabida para ello, ¿no? Se quedan fuera de lo que es el juzgado. Efectivamente, Iker, y eso lo estamos viendo en los múltiples juicios que estamos teniendo de violencia sexual. En estos juicios de violencia sexual, tú ves víctimas, mujeres, a veces adolescentes o incluso niños o niñas, en los que hay un nivel de sufrimiento muy elevado. Y además, una serie de sentimientos y de emociones que están detrás de ese sufrimiento, como son el propio sentimiento de culpa que tienen muchas víctimas de violencia sexual, ¿no? La vergüenza, la incomprensión, el aislamiento. Entonces, todo eso no lo podemos trabajar en el proceso penal porque no estamos para eso. El proceso penal, repito, está para lo que está, que es para dar una respuesta que el Estado ha considerado que merece la persona que ha cometido un delito. Entonces, el espacio no puede ser un espacio de emociones. Pero claro, es que además cuando la víctima quiere explicar cómo se siente, en muchas ocasiones ni siquiera se le permite esa contestación en un juicio. ¿Por qué? Porque, bueno, primero lo tienen que preguntar las partes, ¿no? Y segundo, lo que nos interesa son los hechos. Es así de duro, y por eso creo que es tan importante decirle a las víctimas, antes de empezar un proceso penal, tiene que conocer lo que se va a encontrar en un proceso penal, porque si no, les estamos creando unas expectativas a las víctimas de que tú pones una denuncia, empieza un proceso penal, que a eso va a ser la solución de tus problemas, ¿no? Con esto, además, vas a sanar y vas a quedar satisfecha. Claro, algo que yo creo que cualquier víctima que ha pasado por un proceso penal sabe, repito, es un trago amargo, pero hay mucha distancia entre lo que es la satisfacción y el resultado, ¿no? Lo que hay detrás de esa puerta. Cuando cruza la puerta de una sala de vistas, tanto a la entrada como a la salida, es realmente un choque de emociones muy importante. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso decimos, si se ha abierto un espacio restaurativo, incluso antes del juicio, si la víctima tiene voluntad y capacidad para atender en este espacio, eso probablemente la preparará mucho mejor para un juicio. Es que lo hemos visto en otros casos. Es que las víctimas vienen más empoderadas a los juicios, con más seguridad, con menos miedo. ¿Por qué? Porque han tenido un espacio de escucha distinto y donde se ha atendido a sus emociones. Eso es lo que estamos reivindicando. Simplemente es eso. Y la justicia restaurativa es eso. Cuando hablamos de justicia restaurativa, bueno, creo que en Euskadi nos sonaba algo por los encuentros que se hacían entre algunas víctimas de ETA y victimarios,
fundamentalmente, ¿no?, de terroristas que se juntaban con algunas víctimas, no tenía que ser obligatoriamente directamente implicados con su atentado, con el atentado que sufrieron, y luego ya yo creo que a nivel de todo el Estado, incluso más, pues con películas como las de Mary Chávez, pues, ¿no?, pues nos hemos hecho una imagen de la justicia restaurativa. Siento que quizás demasiado limitada o ajustada de las posibilidades que tiene. Eso te quería preguntar, ¿no?, porque para aclararlo, cuando estamos hablando de justicia restaurativa en estos campos, como el de la violencia de género, ¿estaríamos hablando en algo similar o esa es solo una de las posibilidades? Como bien dices, es una de las posibilidades. Es verdad que nos hemos hecho esta idea mental, ¿no?, de lo que es la justicia restaurativa, pero fíjate que no hablamos de mediación en el caso de las víctimas de ETA y los victimarios. Claro que no, hablamos de encuentros restaurativos, porque ahí no hay ninguna mediación posible, ¿no? Efectivamente, esa es una de las posibilidades de la justicia restaurativa, uno de los modelos que hay. Una de las técnicas utilizadas es la de los encuentros restaurativos. En muchas ocasiones, cuando la víctima no tiene, en el caso de ETA, porque la situación de víctimas y victimarios era muy similar unos de otros, y por lo tanto cualquiera de los que habían participado en un atentado, pues era, como nos han explicado ellos mismos, ¿no?, pues una cosa fortuita que pudiera ser uno u otro. Por tanto, no es tanto un caso de víctima sustitutoria o víctima subrogada, pero la víctima subrogada, que es decir, una persona que ha sufrido el mismo delito y que es la que participa en un encuentro restaurativo con el victimario. Eso está funcionando en delitos de odio, está también funcionando en violencia de género, donde no habría ninguna limitación que una víctima sustitutoria estuviera participando con un victimario de violencia de género. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa víctima puede explicarle a un agresor cómo se ha sentido, cómo ha afectado a su vida, cómo ha afectado a la vida de su familia, de sus hijos. Todo eso que es muy común en los procesos de violencia de género, pues una víctima se lo puede explicar a su agresor, y el agresor puede asumir y responsabilizarse del daño, aunque no sea directamente con su propia víctima. Por lo tanto, esa es una de las figuras. Está otra figura, que son los círculos o las conferencias. En los círculos participan otros miembros, por ejemplo, de la familia. La violencia de género no se produce como no aparece como una seta en medio de la nada. Estamos hablando de relaciones familiares donde hay otros componentes de las relaciones familiares, padres, hermanos, hijos. Entonces, en ese núcleo mucho más amplio que la estricta relación de pareja, hay mucha gente afectada por la violencia de género, y mucha gente que puede ayudar a la víctima precisamente a esta sensación de acompañamiento que como comunidad, como sociedad, le debemos también a las víctimas. Entonces, eso se puede materializar también en un círculo o en la conferencia, que es una técnica que abarca a otros miembros de la comunidad, como pueden ser técnicos, pueden ser agentes de policía o otras personas que representen estrictamente a la comunidad, que se ve también afectada por la herida que ocasiona cualquier delito. Entonces, hay diferentes técnicas, y no debemos centrarnos solo en la imagen de que, fíjate, lo que se pretende es que una víctima de violencia de género esté junto, ¿no?, o interpelada por su agresor. Es que eso no es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo espacios restaurativos mucho más amplios, diversos, y que todo depende de cuál es la necesidad que hay que atender y cuál es la mejor forma de hacerlo, que es, siempre lo dirá una persona especialista, como son los facilitadores que trabajan en el ámbito de justicia restaurativa. Yendo a la operativa, ¿cuáles serían los requisitos, Karma, que tendría que cumplir ¿no?, potencialmente una mujer que quisiese participar, incluso un agresor? Mira, los requisitos nos han venido impuestos por la propia Directiva Europea de Víctimas, de protección a las víctimas, que recogió nuestro artículo 15 del Estatuto de la Víctima con mayor o menor fortuna, ¿no? Lo cierto es que la mujer debe estar, en su caso, en una situación exenta absolutamente de miedo, de coacción, y que el facilitador debe constatar de que no hay ningún riesgo de victimización secundaria en este proceso. Eso es lo primero y lo esencial. La víctima debe querer voluntariamente hacerlo. Tanto es tan que así debe estar preparada emocional o anímicamente para hacerlo, y debe estar además
pues en una situación que no haya ningún riesgo de que la otra persona, su agresor, pueda estar ejerciendo directa o indirectamente algún tipo de coacción sobre ella. Eso es fácilmente constatable. Y nosotros incluso hemos dicho, bueno, y si no se confía del todo en facilitadores, muy bien, pues oiga, hagamos periciales, ¿no?, psicológicas de esa persona que nos garanticen que esa mujer está en condiciones de participar libremente en un proceso porque quiere hacerlo, simplemente porque quiere hacerlo, desea hacerlo. Los requisitos para el victimario son, evidentemente, la voluntariedad absoluta también, y un reconocimiento, una responsabilización de los hechos, nos dice la ley, ¿no?, que eso pasa por, bueno, nosotros desde GEM hemos interpretado que este reconocimiento no tiene por qué ser un reconocimiento ante un juez, porque estamos hablando de espacios restaurativos que no se producen delante de un juez, se producen en un espacio que es absolutamente confidencial. Por lo tanto, un hombre que esté negando radicalmente los hechos por los que viene acusado o por los que ha sido condenado no puede participar en un proceso. Por lo tanto, tienen que ser procesos voluntarios y procesos en los que cada una de las partes pues tenga ocupe un rol claro, ¿no? Por una parte, un rol de responsabilización por parte del agresor y un rol de plena libertad y de confianza y seguridad para la víctima, ¿no? Esos son los requisitos que debe cumplir cualquier proceso restaurativo, evidentemente también en violencia de género. ¿La asunción de la responsabilidad por parte del agresor supondría algún beneficio en su pena? Bueno, los procesos restaurativos no se deja claro de inicio que no representan ningún beneficio per se en el cumplimiento de la condena. Tampoco un beneficio en el proceso penal, porque el proceso penal tampoco se puede, si es previo al juicio, no se puede evitar una sentencia, porque estamos en un salvo en menores, donde hay otras posibilidades, en adultos no se puede evitar. Iniciado el proceso penal debe acabar con una sentencia. ¿Tienen algún beneficio? No. Así dicho, no tienen ningún beneficio. Pero claro está, una persona que se responsabiliza por el hecho, que asume el daño causado y que lo que más se trabaja en justicia restaurativa, que es la empatía hacia la víctima, evidentemente es una persona distinta que la persona que inició el cumplimiento de la pena. Entonces, precisamente eso es lo que busca nuestro ámbito penitenciario, ¿no?, nuestra ley penitenciaria. Lo que buscaba era la resocialización, la reincorporación de esa persona a la sociedad. Bien, es que solo la pena de prisión ya sabemos que no sirve, solo privar de libertad no sirve, hay que trabajar. Y ese trabajo es un trabajo excepcional en justicia restaurativa, porque no se le pide simplemente al victimario que acepte la pena que se le ha impuesto, no, se le está pidiendo una labor un trabajo interior de responsabilización, de aprendizaje y de cambio. Por eso es transformador, por eso es tan importante. Entonces, evidentemente, la persona que inicia ese proceso y que sigue los pasos de ese proceso probablemente estará en mejores condiciones de salir, de acabar su condena, incluso de acabarla de una forma distinta, con un tercer grado, etcétera, etcétera. ¿Eso supone que le concedemos algún beneficio? Bueno, yo creo que sería una simplificación de todo lo que he explicado, decir, no, claro, lo hacen esto para salir antes. No. Mire usted, es tan doloroso el proceso, tan difícil, tan complicado aceptar todo el daño que uno causa a una víctima de un delito, que solo puede entenderse desde esta mirada. ¿Quién impartiría la justicia restaurativa? ¿Dónde se ofrecería? ¿Esto es algo que se haría en los juzgados? ¿Estarían también las juezas como usted allí delante? ¿Quiénes son los facilitadores? No, por supuesto, los jueces y juezas no podemos estar en un proceso restaurativo, tiene que ser al margen del proceso penal. Y desde GEME hemos defendido, porque creemos que después de analizar, hemos hecho un trabajo en nuestra asociación de analizar cuáles son las experiencias de justicia restaurativa en toda España, y hemos visto que donde realmente hay más volumen de casos es donde ha habido una apuesta pública por el servicio de justicia restaurativa. Por desgracia, en pocas comunidades autónomas, en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra. En estos casos es donde hay mayor número de procesos restaurativos.
¿Y quién los hace? Pues los hacen facilitadores especialmente preparados en justicia restaurativa. Por lo tanto, lo que puede haber es una derivación por cualquiera de las partes y por el propio juez o jueza que derive a un proceso restaurativo. El Servicio de Justicia Restaurativa es el que analiza esta derivación, el que contacta con las partes y el que valora si hay viabilidad o no para iniciar un proceso restaurativo o incluso iniciarlo solo con una de las partes, que puede ser la víctima, y no con el otro. Entonces, hay mucha variedad. Esto es tanto si es antes del juicio como después del juicio. Pero esta solicitud de derivación la puede hacer la propia víctima o el propio victimario, que puede solicitar el participar en un proceso restaurativo, o incluso los abogados de cada una de las partes, el Ministerio Fiscal. Es decir, la iniciativa puede partir de cualquiera, lo que es un espacio al margen del proceso y del cumplimiento de la pena, y es un espacio, digamos, confidencial. Todo lo que allí pasa se queda dentro de ese espacio, salvo que las partes quieran que eso se refleje de alguna manera en el proceso penal o en el cumplimiento de la pena. Entonces, nosotros lo que defendemos es que lo importante es que sean facilitadores debidamente formados, muy especializados en victimización, sobre todo en violencia de género y en violencia sexual, porque la tipología de víctimas sabemos que son diferentes de otros delitos. Entonces, esta especialización es la que garantiza la calidad del servicio que se va a prestar. Y entendemos que solo podemos garantizarlo si detrás hay un apoyo público, hay facilitadores que estén dentro del servicio público de justicia. ¿Incluiríamos ahí a los hijos e hijas? Estábamos hablando todo el rato de mujeres. No sé si la justicia restaurativa, ¿cuál es el papel que ofrece o que permite a los hijos e hijas? Pues igual que los hijos e hijas sabemos que son víctimas de la violencia de género, ¿no? No hacía falta haberle puesto la palabra violencia vicaria, porque todos conocíamos perfectamente que cuando se produce un largo proceso de victimización en violencia de género, sabemos que los hijos que han estado presenciando y que han sido protagonistas, ¿no?, de ese proceso de victimización son a la vez víctimas, ¿no? Y deja unas graves secuelas. Pero ¿alguien les ha preguntado a ellos si quieren relacionarse con su padre? ¿Alguien les ha dado voz en este proceso? Normalmente se adoptan medidas sin escucharles, se adoptan medidas en el propio proceso de violencia de género. La ley permitió adoptar medidas civiles para conseguir, ¿no?, el cese de la convivencia inmediatamente, y allí se pueden adoptar incluso la suspensión del régimen de visitas. Bueno, los niños y niñas son escuchados, son atendidos de alguna manera, ¿alguien les pregunta? Lo hacemos todo para protegerles. La ley dice, no, hay que proteger. Sí, estamos todos de acuerdo que la protección, pero la protección pasa por dejarles sin voz. Entonces, el otro día me lo planteaba con una sentencia dictada en un hecho lo más grave que puede haber en violencia de género, que es un asesinato. Y fíjate, había 3 hijos menores de edad tutelados por la Dgaia, por la Dirección General de Atención a la Infancia aquí en Cataluña. Y curiosamente, al leer la sentencia, pensé, el juez que ha presidido este jurado, el jurado que declaró culpable a este hombre por matar a su esposa y, por lo tanto, dejar huérfanos a sus hijos, ha tenido en cuenta que estos hijos han perdido una madre de forma definitiva y que han perdido también un padre, pero a la vez han perdido a la familia del padre y han perdido también, de alguna forma, la familia de la madre. Y fueron ingresados en un centro, tutelados por la Dgaia, y claro, dice, no se prohíbe, una vez finalizada la condena de más de 20 años de prisión, no se prohibía la comunicación con ellos. Y pensé, claro, es que pretender ¿por qué tenemos que imponer una prohibición de comunicación más allá de los 20 años? Si estamos decidiendo en un futuro muy lejano, de niños que ahora tienen 8 o 10 años, cuando tengan 30 años, le estás diciendo, el Estado dice que no puedes hablar con tu padre durante 10 o 15 años más. Entonces,
¿Alguien se ha preguntado si esos niños quieren ser escuchados? Nosotros entendemos que un espacio restaurativo es un espacio absolutamente seguro para los niños y donde ellos pueden manifestar todas las emociones que han sentido y que se podrían sentir escuchados y sentir atendidos también por la propia madre, ¿no? Que en este espacio restaurativo puede participar con él. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que cerrar esta puerta? Entonces, el plantearnos de qué es lo que quieren los niños, actuar siempre en lo que nos parece que es mejor para ellos, siempre tenemos la razón. Simplemente lo dejo como, ¿no? Desde luego creo que es un tema a reflexionar. Otro tema sobre el que hay reflexión, y seguramente no va a ser la primera vez que te preguntan al respecto, tiene que ver con cuál es tu opinión sobre las personas que ponen muy en duda que haya que trabajar con los agresores y que consideran que la intervención pública, en cualquiera de sus formas, debería estar muy centrada y solamente casi centrada en las víctimas, y que los programas para agresores, bueno, serían algo que casi como algo a soportar, pero no desde luego ni a promover ni a fomentar. No sé qué opinión tiene al respecto. Pues tengo una opinión clarísima. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando intervenimos en violencia de género? Prevenir el delito. Porque yo creo, ¿no?, que mi función como juez es no solamente dar una respuesta al delito, sino que mi respuesta sirva para que esa persona no vuelva a cometer ningún delito y para que el resto de la sociedad, ¿no?, que sabe la respuesta penal, pues se lo piense antes de cometer el delito. Es lo que llamamos la prevención general y la prevención especial con la persona que comete el delito. Realmente estamos pensando que sirve para evitar los delitos. ¿Estamos haciendo prevención del delito con nuestra intervención? ¿Dejan de producirse delitos de violencia de género? Entonces, si no trabajamos con los victimarios, lo que seguro que no tenemos garantías es de que el delito no vuelva a producirse. He dicho antes que la respuesta penal es una respuesta limitada, que el castigo penal tiene un efecto limitado, porque todos lo sabemos. ¿De qué sirve el cumplimiento de una condena? Aunque sea larga, en prisión, sabemos que tiene una limitación de efectos y por otra parte una gravísima afectación en la persona. Si no trabajamos desde el cumplimiento de la pena precisamente cuál es el motivo de comisión del delito, no habrá servido nada la pena. Entonces, en estos casos, yo creo que es esencial el trabajo con los victimarios. Por eso digo que el trabajo restaurativo, y de hecho está puesto en funcionamiento en muchos centros penitenciarios españoles, donde instituciones penitenciarias han asumido que el trabajo restaurativo es esencial para la resocialización del penado, para que la persona que ha cometido el delito, si tú trabajas la empatía precisamente, el daño causado, las posibilidades de que cuando salga de prisión se lo piense mucho antes de volver a cometer el delito, son mucho más elevadas que simplemente pues con un cumplimiento más formal, digamos, más cómodo para él, ¿no?, como es el cumplimiento simple de la prisión, ¿no? Por eso este trabajo restaurativo para mí es fundamental con los victimarios. Si no trabajamos de esa forma, yo creo que poner todos los medios en la protección a las víctimas sin prevenir el delito, que es incidir en la conducta de los maltratadores, es una pérdida de tiempo y de esfuerzo económico y personal. Y sobre todo, como miembros de un servicio público de justicia, ¿estamos realmente interpelados a la prevención del delito o no? Desde mi punto de vista, sí. Antes comentábamos que la justicia restaurativa la conocíamos por delitos bien graves. No voy a caer en el error de compararlos, pero delitos que, desde luego, por Euskadi creo que tenemos muy claro que son muy graves y que no hay código penal que los pueda limitar, como serían los de las vulneraciones más graves de derechos humanos, ligados también a vulneraciones de tipo terrorista. Y ahí, pues sí que se ha abierto la posibilidad, ¿no?, entre otras cosas, creyendo que era
una victoria, incluso a veces se dice, para la propia democracia, para la propia convivencia, el recuperar a las personas, el apostar por la resocialización. Desde ahí me interesaba verlo porque, bueno, al menos por cierta comparación me parecía que tenía cierto sentido trabajar en este caso con los que cometen este tipo de delitos. Me gustaría ir acabando, Karma, haciendo una referencia, si abrimos un poquito el foco, no sé si esto se aplica en algún otro sitio, donde tenemos buenas prácticas de las que podamos aprender, de los que tendremos que pasar envidia sana porque esto se aplica. Ujú. Bueno, de hecho, hay otros países en Latinoamérica está muy extendida la prohibición de la mediación, pero en otros países europeos tenemos prácticas restaurativas en procesos de violencia de género, por ejemplo en Austria, ¿no? Y en otros países donde se utilizan otras metodologías que son más de tipo indirecto, porque no siempre la víctima quiere simplemente pues un encuentro, etcétera, sino que hay, como he dicho, otras metodologías que pasan a lo mejor con la utilización de dos facilitadores, uno que interviene con la víctima y otro que interviene con el victimario, y se van trabajando, digamos, se van trabajando pues las emociones, los intereses y las necesidades en dos espacios que son distintos y que se van cruzando, o el cruce puede ser de forma indirecta mediante cartas o incluso mediante vídeos o a través del sistema de videoconferencia, por ejemplo, donde no está el encuentro personal, que es pues tan difícil a veces, ¿no? Entonces, hay en otros países donde se están utilizando estas metodologías y están funcionando, ¿eh? Y por eso nosotros consideramos que debemos defender y debemos alzar la voz a que esto debe ser un derecho de todas las víctimas, también de las víctimas de violencia de género y de violencia sexual, por supuesto. Hemos tenido, por ejemplo, y lo hemos tenido en menores, entre adolescentes, con aplicación de nuestra ley, hemos tenido procesos restaurativos en los que en justicia juvenil se ha trabajado desde la justicia restaurativa para evitar ese comportamiento y para reparar a la víctima por un lado, y sobre todo para que este adolescente deje de tener comportamientos de maltrato, pues como el que tendría, no sé, ¿no? su abuelo, que a lo mejor era una bellísima persona y no como él, no me malinterpretes, pero sí que son actuaciones como muy vinculadas, ¿no?, a una sociedad muy machista, con otros, ¿no?, con otros valores, ¿no?, y el de la igualdad no era uno de ellos, ¿no? Bien, estos procesos han funcionado en justicia juvenil. Se han llevado a cabo también en adultos y en Cataluña, por ejemplo, procesos en violencia sexual que han sido muy positivos para las víctimas. Y en violencia sexual es un espacio especialmente complicado, donde la seguridad para ellas debe ser máxima, pero también la atención debe ser máxima, porque el daño es muy alto. Han existido procesos de justicia restaurativa que han acabado con una satisfacción plena de la víctima y sobre todo con una plena responsabilización del victimario. Entonces, yo creo que simplemente atendiendo a lo que está pasando incluso aquí en España, pero en otros países, debemos alzar el veto que en su día representó la prohibición. Pero insistimos, a pesar de lo que dice la ley, la justicia restaurativa no es mediación y por lo tanto creemos que debe haber más, ¿cómo decirlo?, más apuesta, ¿no?, y más información a las víctimas de que estos procesos pueden ayudarlas, y por lo tanto hay que facilitarle a las víctimas este proceso. Y eso pasa por la valentía de nuestras instituciones, de que se ofrezca a las víctimas estos espacios restaurativos, independientemente de dónde vivan de nuestro país, que esa es la pena, ¿no?, que según vivan en un sitio o en otro, las posibilidades de tener derecho a este espacio restaurativo están garantizadas y en cambio en otros sitios pues brillan por su ausencia. Esa es la lucha de GEME. Sí, hay un reto, desde luego, que en este momento, que acabando 23, empezando 24 y que por desgracia parece que va a durar durante bastante tiempo, es el reto de la atención, la superación y la eliminación de la violencia de género, de la violencia y de las agresiones sexuales, porque la verdad es que los datos van en aumento. En el ámbito de los servicios sociales vemos solo una parte de la foto, pero es una realidad que cuesta, desde luego, no llamarla como lacra, tragedia, pero también es verdad que no son pocas las dudas que tenemos muchas personas de
cuál es el impacto positivo que estamos teniendo en la superación, en la mejora de la situación y la calidad de vida de las mujeres, de los hijos e hijas, y de ahí venía el conversar hoy contigo, darte las gracias por haberte acercado a esta humilde posibilidad y a este podcast, que hayas hecho un tiempo tú y tu grupo. Agradeceros, porque creo que es intelectualmente es muy interesante la conversación, lo que nos has planteado, tanto las respuestas como las preguntas que nos dejas. Así que, Carme, bona tarda, moltes gràcies y de verdad, de corazón, eskerrik asko. Muchas gracias, Iker, sobre todo a ti por tu trabajo y por tu esfuerzo y por dar a GEMME esta posibilidad de explicarnos, ¿no? Que es siempre lo que necesitamos, ¿no? Que la sociedad escuche, ¿no? Todas las voces que hay. Muchas gracias. Adeu, adiós. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.